Hola, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es propiamente de física en su aplicación, pero lo vamos a abordar aquí desde el punto de vista matemático. Es el tema de los campos conservativos. Un campo conservativo es, por ejemplo, usualmente un campo de fuerzas. Que sea conservativo significa que su rotacional, es decir, cuando yo opero vectorialmente con él en un rotacional, este rotacional es igual a cero. También implica, por ejemplo, que cualquier integral de línea que hagamos sobre este campo siempre es igual a cero. Pero bueno, esa es apenas la primera parte del teorema. La segunda parte del teorema nos habla sobre una función potencial. Ese es el tema, también van de la mano campo conservativo y función potencial. El teorema dice lo siguiente. Sea f una función de Rn a Rn, es decir, una función vectorial que ingresamos valores vectoriales y me devuelve valores vectoriales de tantas coordenadas. Si el rotacional de esta función vectorial es igual al vector 0, o sea, 0 en todas sus componentes, entonces el teorema me garantiza que existe una función h que va de Rn a R, es decir, una función escalar, porque ingresa valores vectoriales pero me devuelve valores escalares, tal que el gradiente de esta nueva función h es exactamente f. Eso es lo que vamos a estar diciendo. Entonces, bueno, este es el ejemplo que vamos a trabajar. Vamos a calcular su rotacional, tenemos que empezar por ahí. Si el rotacional de esta función es 0, entonces el teorema me va a garantizar que existe una función potencial tal que su gradiente de esa nueva función que estamos calculando es exactamente f. Vamos a ello entonces. El rotacional de una función, esta parte de aquí, es de hecho un producto cruz, vectorialmente hablando. Entonces escribimos nabla cruz f, y esto es necesariamente pues, un determinante si conocemos sobre las operaciones vectoriales de diferenciación. Colocamos entonces aquí las componentes del vector nabla, parcial de la función respecto de x, parcial de la función respecto de y, parcial de la función respecto de z. Y debajo las componentes del vector, es decir, y, z coseno de yz más x, es la segunda componente, y coseno de yz. Y vamos a resolver ese determinante, vamos a hacerlo por el método más típico, que es el de los cofactores. Vamos a empezar para el caso del vector unitario y. Decimos entonces que como voy sobre y, tapo su fila, tapo su columna, y entonces me queda esta multiplicación. Este por este menos este por este. Es decir, derivada parcial de la función respecto de y, de este tramo de aquí, que es y coseno de y por z. Menos, siempre es un menos el que le antecede al segundo término, este por este, es decir, derivada parcial de la función respecto de z, de z coseno de yz más x. Muy bien. Y esto es apenas en el vector unitario y. Menos, vamos con j, el j siempre es antecedido por un negativo, tapamos su columna, tapamos su fila, y entonces me queda este cruce de aquí. Decimos derivada parcial de la función respecto de x, de y coseno de yz, menos parcial de la función respecto de z, de y. Ok. Y esto en el vector unitario j, más el vector unitario k vuelve a ser positivo, o antecedido por un más, mejor dicho. Tapamos columna y fila, entonces me queda este cruce de aquí. Decimos parcial de la función respecto de x, de z coseno de yz más x, menos este con este, que sería parcial de la función respecto de y, vector unitario k. Y vamos a ver a qué son iguales esas derivadas parciales. Como pueden ver, pues necesitamos previamente conocer sobre derivación parcial. La propiedad básica es que si yo estoy derivando respecto a cierta variable, las demás se comportan como constantes, como si fueran números, y así tengo que asumir esa derivada. Bueno, vamos con la derivada parcial de esto respecto de y. Fíjense que es un producto de funciones, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. El cálculo diferencial elemental me dice que la derivada de un producto es la derivada del primero, de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces vamos a seguir esta reglita para derivar este tramo de aquí. Entonces decimos que esto es igual a la primera función y, la derivada de esta primera función, voy aquí, con respecto de y, pues es 1, ¿verdad? Es 1. Por la segunda función sin derivar, voy aquí, coseno de yz, más la primera función sin hacerle nada, es decir, y,
por la derivada de la segunda función, pero con respecto de z. Tengo un coseno. La derivada de un coseno es el menos seno. Entonces este más lo voy a cambiar por un menos. Menos seno de yz por la derivada del ángulo. Nunca olvidemos derivar el ángulo. El ángulo es yz, pero como estoy derivando con respecto de y, es como si z fuera una constante multiplicando a mi variable. Entonces cuando eso ocurre, la derivada siempre es la constante. Entonces por z, lo voy a poner aquí, por z. Si lo pongo acá o acá es exactamente lo mismo. Y este 1, pues bueno, ese 1 no es necesario que esté ahí porque es el neutro multiplicativo. Luego viene por acá un menos. Fíjense que aquí tengo otra vez un producto de funciones, entonces va a convenir encerrarlo en un paréntesis. Ok, entonces exactamente la misma regla, pero con el cuidado de que ahora estoy derivando respecto de z. Por lo tanto, derivada de la primera función respecto de z, pues es 1, no lo voy a escribir, pero ahí hay un 1, por la segunda función sin derivar, es decir, coseno de yz. Luego más, papeles se invierten, derivada, sin derivar, que sería z, por la derivada de esto con respecto de z. Tengo de nuevo un coseno, entonces su derivada va a ser un menos, entonces cambio ese más por un menos seno de yz, y voy a derivar este ángulo con respecto de z ahora. Lo mismo que pasó hace rato, entonces va a ser solamente y. Lo voy a poner aquí para no ponerlo de este lado. Ok. Entonces ahora menos por más es menos y menos con menos esto se hace más. Y la derivada de x con respecto de z, como x es una constante en este momento, su derivada es 0 como la derivada de cualquier otra constante. Entonces pueden ver aquí que tenemos para el primer caso coseno de yz menos coseno de yz se van. Y z por y seno de yz es menos z por y seno de yz se van, ¿verdad? Entonces, para el caso de y, para el caso del vector unitario y, tengo que su derivada es 0 en y, ¿de acuerdo? La derivada en j, vamos a ver qué ocurre. Fíjense que tenemos un menos aquí, un menos. Ok, derivada parcial de la función respecto de x. Esto ni siquiera contiene x, por lo tanto, todo esto sería constante respecto de x, entonces esto sería 0, menos. Derivada parcial de la función respecto de z. Y es una constante porque estoy derivando respecto de z, entonces su derivada va a ser 0. Y esto 0 menos 0 pues es 0 en j, ¿verdad? Para el caso de la k, del vector unitario k, veamos, derivada parcial de la función respecto de x. Aquí pues ni siquiera tenemos una x en la primera parte, entonces esta derivada es 0, ¿verdad? Más derivada parcial de la función respecto de x. De x pues es un 1. Sabemos que la derivada de x respecto de sí misma es 1. Menos parcial de y respecto de y, pues bueno, ese es otra vez 1. Entonces 1 menos 1, 0 en k, ¿verdad? Efectivamente, este es un campo conservativo porque nos dio el vector 0 al aplicarle su rotacional. 0 en y, 0 en j y 0 en k. Entonces, bueno, apenas ahí llevo la primera parte que me dice que su rotacional debe ser 0. Ahora entonces vamos con la segunda parte, que es calcular su función potencial. Para eso vamos entonces a hacer un segundo video. Hasta la próxima.